Lo cerrará Pedro Sánchez. Iniciaré un turno de preguntas a cada uno de ellos. Señor Iglesias, Unidos Podemos propone un aumento del gasto social, del gasto público, de en torno a 60.000 millones de euros, que es una cantidad muy respetable de dinero, teniendo en cuenta que desde Bruselas se nos pide que hagamos recortes. ¿En qué partidas presupuestarias recortará usted para ajustarse a las exigencias de Bruselas, pudiendo además hacer lo que ustedes proponen hacer, que es gastar 60.000 millones de euros? Lo fundamental es reconocer que España tiene un problema de ingresos. Estamos 5 puntos por detrás de la media europea en presión fiscal. En este país, por desgracia, hay mucho fraude fiscal de algunos amigos del señor Rajoy que no quieren a España y no pagan impuestos aquí, y por desgracia tenemos unos tipos nominales que no coinciden con los tipos reales. Al mismo tiempo hay que invertir en la sociedad. Nosotros proponemos un plan nacional de transición energética que sirva para crear puestos de trabajo en la rehabilitación de edificios para hacerlos eficientes y que al mismo tiempo permita utilizar las energías limpias para reindustrializar España y para no depender del petróleo, que en España no hay. Y a partir de ahí se puede hacer política en sanidad, en educación, en vivienda. Nosotros decimos que la tarjeta sanitaria tiene que ser universal, que hay que terminar con el copago, que hay que aumentar las becas, que no puede ser que en España la media de un grado, de una matrícula de grado, cueste 1.100 euros cuando en Alemania cuesta 50 euros. Y decía antes el señor Rajoy que algunos no tenemos experiencia de gobierno, nosotros sí. Gobernamos en las principales capitales españolas con resultados económicos y en políticas sociales mucho mejores que los que gobernaban antes. Donde habían dejado deuda las administraciones del Partido Popular, nosotros hemos terminado con ella y hemos demostrado no solamente que podemos ganar al PP, sino que cuando gobernamos lo hacemos mejor. Una pregunta muy breve con respecto a lo que acaba de decir. ¿Un presidente del gobierno, Pablo Iglesias, cree que puede ir a Bruselas con un plan de gasto de 60.000 millones de euros y que le digan que sí? Es lo mismo que está diciendo el señor Matteo Renzi, es lo mismo que está diciendo el señor Costas de Portugal. Lo que hay que hacer es reducir el déficit a un ritmo menor. Y en la cuarta economía de la zona euro, como es España, cuando se han aplicado un tipo de políticas que no han funcionado, algunos desde el sur de Europa, como Italia, como Portugal, como España, podemos decir, déjennos hacer política de otra forma, porque para que le vaya bien a las empresas en España hay que reducir la desigualdad y hay que aumentar el consumo interno. Ya no lo decimos nosotros solos, lo dice la OCDE, y los últimos 4 años de gobierno de Obama yo creo que deberían ser aleccionadores respecto a una cosa que ya tienen claros todos los economistas a nivel mundial, y es que de las recesiones se sale con políticas fiscales expansivas, no con recortes. Señor Rajoy, usted escribió una carta al señor Juncker, el presidente de la Comisión Europea, fechada el 5 de mayo de este año. Y esa carta termina con un pequeño párrafo de 4 líneas que paso a leer. Dice: conscientes de la necesidad de salir del procedimiento de déficit excesivo cuanto antes, en la segunda mitad del año, una vez haya un nuevo gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas si se requieren para cumplir con ese objetivo. Tenemos el déficit por encima de lo que teníamos pactado con Bruselas. ¿Qué recortará un eventual gobierno suyo después de las elecciones del 26 de junio? Yo nada, porque lo que hemos hecho ahora es negociar una nueva senda, que era lo que pedían todos los partidos políticos antes de las elecciones del 20 de diciembre. Usted ha hecho una pregunta muy interesante, que es ¿a qué dedica el dinero de los contribuyentes las administraciones? Pues más del 60% lo dedica al gasto social, a la atención a las personas. Primero la protección social, son 187.000 millones, después la sanidad, 64.000 millones, y después la educación, 43.000 millones. Y ha preguntado, ¿esto cómo se paga? Pues esto solo se paga con empleo. Porque si hay empleo, hay más gente pagando impuestos de la renta y hay más gente consumiendo, paga IVA, paga impuestos especiales y, por tanto, se recauda más y se puede atender más a las atenciones sociales. ¿Qué hicimos nosotros en estos 4 años con las amenazas de quiebra y rescate que todo el mundo conoce? Pues 2 cosas muy importantes. La primera, negarnos al rescate, que fue la mejor decisión de política social que tomamos, porque si no nos hubiéramos visto en una situación como la que está Grecia, que tuvo que quitarle a los pensionistas todas las pagas extraordinarias y bajar la pensión mínima un 25% y subir el IVA al 24%. Y la segunda gran decisión, que fue muy difícil, fue preservar los grandes pilares del estado de bienestar en un momento tan complejo como ese. Y hoy más de 13 millones de españoles todos los meses perciben una prestación, todos los meses. Y hoy podemos decir que en la crisis económica más grande que tuvo España en décadas, este país todavía mantiene los grandes servicios públicos fundamentales a la cabeza de los de todo lo del mundo. Podemos mejorarlo. ¿Y cómo los vamos a mejorar? Solo hay un sistema: creando empleo. Por eso he dicho al principio y reitero ahora que necesitamos 2 millones de españoles más trabajando. Primero, por su propia dignidad.
porque quien quiere trabajar debe poder hacerlo, pero sobre todo porque esos que trabajamos somos los que pagamos los servicios y los que pagamos las pensiones. Usted ha dicho que no va a recortar nada después de las elecciones del 26 de junio y sigue siendo presidente. Es lo mismo que prometió hace 4 años y medio. Yo hace 4 años y medio que prometí que no iba a recortar ¿qué? Yo hace 4 años y medio dije que me encontré con un déficit de 30.000 millones de euros mayor que el que tenía comprometido el Gobierno de España. Tenía 2 soluciones, o subir los impuestos, como hice, y luego cuando pude los bajé, o simplemente dejar a España ir a la quiebra. Y comprenderá usted que la decisión para mí fue muy difícil, pero España no ha sido rescatada, mantiene su soberanía económica, España no se ha ido a la quiebra y hoy es el país de los grandes de la Unión Europea que más crece y hoy es el país de toda la Unión Europea que más empleos crea. Ahora hay que seguir y hay que perseverar, porque 4 años por ese mismo camino serían muy positivos para España y para sus grandes servicios, pensiones, sanidad, educación y servicios sociales. Señor Rivera, usted, igual que algunos otros candidatos, han propuesto incentivar el control para el fraude fiscal. ¿Por qué tienen tanta fe en que van a conseguir mucho dinero del fraude fiscal? Se puede conseguir, pero nadie sabe cuánto. Hombre, haciendo amnistías fiscales y perdonando a los defraudadores dinero, seguro que no. La única manera es poner a los inspectores de Hacienda, a los de Seguridad Social, a todos nuestros funcionarios a trabajar juntos y no recortar. Se ha recortado en justicia, donde se persigue el fraude y la corrupción. Se ha recortado en la Hacienda pública y se ha recortado también en la Inspección de Hacienda. No se quieren poner a colaborar a inspectores de Hacienda y inspectores laborales como Ciudadanos propone. Y miren, nosotros hemos hecho un plan muy moderado pensando que 4 o 5.000 millones se podrían recaudar cada año, es decir, 20.000 al final. Pero déjeme que le diga también que la mejor política social es la que se puede pagar. Aquí escucharemos propuestas, promesas, a mi izquierda, a mi derecha, a todos lados. Pero la verdad es que todas aquellas promesas que no se puedan pagar o que conlleven el rescate, en este caso la salida del euro, como propone el señor Iglesias, eso es un desastre. Por tanto, la salida del euro, subir 60.000... Sí, Pablo, tú propones la salida del euro, lo llevas diciendo desde antes de las europeas. Yo no creo que salir del euro sea la mejor política para España. Los recortes van a venir de ahí. Tú proponías, Pablo, que hagamos lo de Grecia, el cambio de Grecia, el cambio a peor. Este cambio no nos lleva a ningún sitio, hemos visto que no es la solución. Por tanto, primera propuesta de Ciudadanos, un programa social que se puede pagar, que sea calculado con una memoria económica real, para decirle la verdad a los españoles. Y segundo, la igualdad se tiene que defender en todos los rincones de España. Yo me comprometo, después de escuchar a plataformas de pacientes, a colegios de médicos, a personas con discapacidad funcional, a que la ley de dependencia, la sanidad y la educación sean iguales en toda España. No podemos comerciar con el dolor de la gente. No podemos decir que la gente no puede dirigirse una ventanilla en Barcelona, en Madrid, en Murcia o en Alicante o en Galicia. Somos todos ciudadanos españoles o residentes y, por tanto, mi compromiso es con la igualdad de verdad y quiero que el Fondo Común de la Ley de Financiación Autonómica garantice la educación, la sanidad y una ley de dependencia que es un derecho subjetivo de todos los españoles. Y una última pregunta con la que quiero facilitarles también la posibilidad de que abran un debate sobre un asunto especialmente importante, que es el de las pensiones. Hay 9 millones de pensionistas en España que están esperando ver sus propuestas. El Partido Socialista está proponiendo un impuesto para poder asegurar las pensiones. ¿Solo así se pueden asegurar las pensiones? Es una de las vías y es un recargo de solidaridad que pagarán las grandes fortunas, las grandes corporaciones y los grandes patrimonios, como están haciendo en otros países. Yo entiendo que al señor Rajoy no le guste hablar de política social, pero hay que hablar de política social, hay que hablar de cohesión social en nuestro país. Mire, señor Rajoy, usted durante estos últimos 4 años creo que ha habido muy pocas personas en la historia política de nuestro país que hayan hecho tanto daño en tan poco tiempo al estado del bienestar. Mire, simplemente le voy a recordar el Real Decreto 16/2012 por el cual usted expulsó en tan solo un día a 700.000 españoles de la cobertura sanitaria. En ese mismo Real Decreto usted aprobó por primera vez en la historia un copago farmacéutico a los pensionistas que yo me comprometo a derogar a los mayores en cuanto llegue al gobierno. Y en ese mismo Real Decreto usted recortó la tarjeta sanitaria a 90 días justo en el momento en el que hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que están saliendo de España a buscar las oportunidades que no encuentran dentro de nuestro país. ¿Qué es lo que yo me propongo? Bueno, pues yo me propongo conjugar los verbos revitalizar, recuperar, reconstruir. Lo que propongo es invertir hasta el 7% del Producto Interior Bruto en sanidad dentro o en los próximos 8 años. Lo que me propongo es extender la tarjeta sanitaria hasta los 6 meses que antes había. Me propongo también recuperar la universalidad de la sanidad pública y me propongo revitalizar la ley de dependencia. Durante estos últimos 4 años se ha recortado en 2.000 millones de euros la dependencia. Se ha expulsado a 167.000 cuidadores no profesionales de la seguridad social. Y lo que ha ocurrido también es que hay 400.000 dependientes moderados que están en lista de espera para percibir su derecho. Todas estas medidas que yo he propuesto son medidas que estaban en el acuerdo de investidura con el que yo me sometí a la confianza de los diputados y diputadas a la presidencia del gobierno. Desgraciadamente, hoy podrían ser una realidad.
No lo son porque el señor Iglesias y el señor Rajoy votaron no en el Parlamento. Vamos a introducir un nuevo tema, pero antes tenemos que dejar de responder, por supuesto, a Pablo Iglesias y también a Mariano Rajoy. Más que responder es decir que cuando alguien tiene razón hay que dársela. Es una excelente propuesta del Partido Socialista complementar la financiación de las pensiones por la vía fiscal. El problema es que es muy difícil construir políticas de ese tipo con el bloque conservador que hoy tiene aquí dos representantes. Yo añadiría alguna cosa más respecto a las pensiones. Adaptación a la alza con el IPC, ninguna pensión en España por debajo de los 600 euros y basta ya de bonificaciones a los planes de pensiones privados. Un gobierno progresista tiene que proteger las pensiones públicas y creo que podríamos avanzar mucho más si en este país fuéramos capaces de incentivar el funcionamiento de la economía para que buena parte de los jóvenes que han tenido que emigrar pudieran estar trabajando en España y contribuyendo a las pensiones de sus abuelos, que gracias al trabajo de sus abuelos muchos de los emigrantes españoles pudieron estudiar. Mariano Rajoy, no sé si quiere intervenir en relación con las pensiones. Quería hacer un comentario sobre las pensiones, porque aquí se habla mucho, se dicen muchas cosas, pero cuando se gobierna se ven las cosas de otra manera. Para tener un buen sistema de pensiones lo que tenemos que tener es gente que esté trabajando y las pagan. Quien está pagando las pensiones son las personas que trabajan y cotizan a la Seguridad Social. Le voy a dar un dato. Cuando nosotros llegamos al gobierno, por cada persona que entraba a cobrar una pensión de jubilación o de lo que fuera, había 3 que se iban al paro. Y ahora, por cada persona que entra en el sistema de pensiones, hay 5 que encuentran un trabajo y van a cotizar a la Seguridad Social. Entonces esa es la clave. Si hay empleo podemos pagar todo. El problema del Partido Socialista no fue congelar las pensiones, que lo fue. El problema más importante del Partido Socialista, y que hizo un daño enorme a España y que nos costará todavía mucho tiempo recuperarnos, es una legislatura en la que no quisieron ver una crisis económica gravísima y en España 3.500.000 personas perdieron su trabajo. Y cuando 3 millones de personas largas pierden su trabajo, se resienten las pensiones y se resienten los grandes servicios públicos fundamentales. Por eso, todas las políticas deben ir orientadas a un gran objetivo, los 2 millones de puestos de trabajo. Señor Rivera. Sí, en primer lugar, por supuesto que estoy de acuerdo en crear trabajo, pero hay un problema, que si el trabajo es de mala calidad, señor Rajoy, si las cotizaciones son bajas, si la media de despido está en 3 meses, si el 93% de contratos son basura, ¿sabe qué pasa? Y usted lo sabe. Que tenemos 17 millones de cotizantes, que no da suficiente. El problema es que si usted no apuesta, como nosotros sí que queremos apostar, por modernizar nuestro mercado laboral, por apoyar a los autónomos, por crear empleo de calidad, nunca conseguiremos llevar a 20 millones de cotizantes. La caja de la Seguridad Social, señores, está por la mitad, está bajando continuamente. Por tanto, está muy bien hablar de promesas de empleo. De hecho, yo recuerdo al señor Rajoy, también con Rubalcaba, prometiendo 3 millones de empleo. El problema es que luego ha sido la mitad. Por lo tanto, yo creo que más que hacer promesas y no cumplirlas, más que decir que no se hacen recortes y luego hacerlo, señor Rajoy, creo que hay que tratar a los españoles como adultos. Muchos votantes del Partido Popular en su día confiaron en el Partido Popular para cumplir, para hacer otras cosas, para bajar impuestos, para crear empleo, y el problema es que no se ha hecho. Por tanto, yo soy más ambicioso, yo no me conformo con eso. Y dicho eso, déjenme que le ponga casos, porque a veces se dan datos macroeconómicos. Mire, el otro día hablaba con una persona a la que se murió su hija y después de morir su hija le llegó la carta de la dependencia para reconocerle su derecho. ¿Ustedes creen que es normal que un país como España, la 4ª economía del mundo, reconozca un derecho en los tribunales y muerta una persona le llegue una carta? Eso no nos lo podemos permitir. Por eso nosotros proponemos que la dependencia, la sanidad y la educación sean un fondo común para todos los españoles. Me parece fundamental. Yo no quiero, como ciudadano español, tener que ir a cualquier rincón de España y dar explicaciones por un balance entre comunidades autónomas. Oiga, que se apañen las comunidades autónomas para hacer esos pagos. No pongamos trabas con la vida de la gente. Y propongo otra cosa, que los informes médicos se compartan, que no tengamos que ir a un lugar de España o a otro y que nos digan que no podemos ser atendidos. Creo que es fundamental garantizar esa igualdad. Lo dice la Constitución en el artículo 14 y yo me comprometo a llevar a cabo esa reforma para que la igualdad no sea un artículo a proclamar, sino para que todos los españoles seamos iguales y, sobre todo, por favor, no hagamos promesas que frustramos a la gente. Si prometemos cosas que no se pueden cumplir, lo único que conseguimos es que la gente no confíe en la política. Yo no me voy a sumar al carro de las promesas sin memoria económica. Señor Sánchez. Yo creo que el señor Rivera ha introducido la cuestión de la educación y me parece fundamental para crear empleo y además que ese empleo sea de calidad. El otro día, hablando con un profesor universitario, me decía lo siguiente, señor Rajoy, y es que por primera vez en estos 37 años de democracia ha visto a estudiantes brillantes universitarios que han tenido que abandonar sus estudios como consecuencia de las subidas de las tasas universitarias y el recorte de las becas. Así que yo me voy a comprometer con todos los españoles precisamente a cumplir con el mandato de la comunidad educativa,
a paralizar la LOMCE, que es la propuesta que yo llevé a mi investidura y que desgraciadamente los extremos bloquearon, a reconocer las becas como un derecho, a universalizar la educación de 0 a 18 años, que formará parte básica, nuclear, de ese pacto educativo que necesita nuestro país. También me parece que es importante recordar una cosa. Yo escucho al señor Iglesias decir que hay que recuperar muchos derechos sociales, pero cuando pudo optar, optó en una formación de gobierno por ministerios que no eran sociales. La justicia, la defensa, la policía, el control de los espías. Yo soy una persona de izquierda, soy una persona socialdemócrata, porque aspiro a gobernar precisamente para transformar, para recuperar, para revitalizar, para reconstruir todo aquello que el señor Rajoy ha destruido. La sanidad, la dependencia, la educación, las pensiones, la igualdad entre hombres y mujeres. Lo último que se me ocurre a mí es controlar a los espías. Bien, estaba revisando aquí alguna nota y estaba viendo que España es uno de los países, el 24... Perdón. Había pedido la palabra. Hace un ratito, sí. ¿No se Si es posible. ¿Se lo damos? Adelante, por supuesto. Muchísimas gracias. Creo, señor Sánchez, que se equivoca usted de adversario. Creo que tanto sus votantes como los nuestros querrían vernos juntos, enfrentarnos a las políticas del bloque conservador. En cualquier caso, allá cada uno, nuestra mano va a seguir tendida, eso sí, para un gobierno de coalición progresista. Para otro tipo de cosas no. Si alguien quiere aquí arrebatar a las comunidades autónomas las competencias en educación y sanidad, allá cada uno. Yo creo que eso no es muy sensato. El señor Rajoy ha dicho algo que es verdad. Ha dicho, lo fundamental para sostener el sistema de pensiones es que haya mucha gente trabajando, y por eso yo voy a crear 2 millones de puestos de trabajo. Y 3 huevos duros. Es decir, ¿cómo se puede afirmar esto después de 4 años en los que las políticas laborales han creado una disminución en la población activa? Eso quiere decir que en España hay menos gente trabajando y menos gente buscando trabajo, porque muchos se han ido del país, en el que ha disminuido la afiliación a la seguridad social, en el que tenemos 2,5 millones de parados que no reciben ninguna prestación. Yo creo que cualquiera puede entender que si seguimos 4 años más, Dios no lo quiera, haciendo exactamente las mismas políticas, no solo no se van a crear 2 millones de empleos necesarios para sostener el sistema de pensiones, es que va a producirse aún más temporalidad, va a producirse aún más precariedad, van a seguir bajando los salarios y vamos a seguir por una dirección que no nos lleva a ninguna parte. No tiene sentido que alguien cuyas políticas ha provocado que las pensiones estén en riesgo y que se ha gastado la mitad de la caja de las pensiones diga, pero yo voy a crear 2 millones de puestos de trabajo, cuando las políticas que se han aplicado hasta ahora lo que han hecho es destruir empleo y destruir las condiciones de empleo. Creo que esto lo puede entender cualquier espectador. Bien, decía antes... Piden turno de palabra, Pedro. Yo creo que no podemos interrumpir el debate. Albert Rivera, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, por alusiones. Les pido que dejen un poco de tiempo en este bloque para hablar de la violencia de género, si puede ser. Miren, en primer lugar, yo quiero mejorar lo que ha hecho el Partido Popular, porque creo que hay que mejorar, se puede ser más ambicioso. Pero, señor Iglesias, aún no le he escuchado en todo el debate, por cierto, ni en toda la campaña, proponer algo aparte de derogar. No se trata solo de derogar, se trata de tener un modelo laboral. Usted no ha dicho nada, no tiene ni modelo laboral, no se puede gobernar España sin crear empleo. Y usted no propone nada, hace un diagnóstico magnífico, pero no propone soluciones. Gracias. España, con usted al frente, no puede generar empleo, básicamente porque no tiene ningún modelo más que derogar lo que ha hecho el PP o el PSOE. Y por cierto, es verdad, no es solo el PP o el PSOE o el PSOE o el PP, es que el modelo laboral español no funciona y hay que abrir uno nuevo. No queremos un 20% de paro. Pero déjenme que les diga en esto también, hablar de educación. Me parece un tema fundamental hablando de políticas sociales. Miren, el Pacto Nacional por la Educación que Ciudadanos lidera y propone me parece fundamental. Y yo lamento que hoy incluso haya habido una reunión donde el Partido Socialista y Podemos nos han querido sumar. Yo estoy convencido y espero que el Partido Socialista rectifique esa posición, y espero que el Partido Popular, que no ha querido liderar un pacto nacional, nos pongamos todos de acuerdo. La educación de nuestros hijos, la formación de nuestros profesionales, generar esa riqueza, esa economía del conocimiento es base. Nosotros llevamos 8 reformas legislativas, la LOCSE, la LOE, la LOMCE. Basta ya, vamos a volver locos a los padres, a los profesores, a los alumnos, y estamos a la cola de la OCDE en fracaso escolar. Ciudadanos propone, por un lado, que el inglés sea lengua vehicular en todas las escuelas públicas y concertadas, que nuestros hijos, independientemente del dinero que tengan o no sus padres, puedan aprender en inglés, no solo hacer clases de inglés. Y segundo, algunos quieren inventarse problemas donde no los hay. He visto al señor Iglesias proponer a algunas comunidades autónomas suprimir y cerrar los convenios con las escuelas concertadas, como si el problema fuera público concertado, religión sí, religión no. El problema, señor Iglesias, es el fracaso escolar. El problema, señor Iglesias, es la falta de competitividad. No genere usted bandos ni división entre españoles, porque la gente no tiene ese problema. Ya habla usted de la gente. Escuche también, el problema principal de España es el fracaso escolar. Por tanto, vamos a proponer que las escuelas con más fracaso escolar tengan más financiación. Vamos a ayudar a que nadie se quede atrás
en esta crisis y, sobre todo, que la educación sea un pilar fundamental, no para 4 años, para una legislatura, sino para toda la generación. Creo que le corresponde a Tiene pedida la palabra el señor Sánchez y también después el señor Mariano Rajoy. y el señor Rajoy. Bueno, el que lleva más tiempo sin hablar es Pedro Sánchez. Vamos a ordenarlo así, si le parece. Y después va usted y como Pablo usted Iglesias. quiera, pero el señor Rivera y el señor Sí, han hecho varias alusiones, han hecho somos 2 turnos conscientes. y yo no he podido hablar. Bueno, ahora mismo le damos la palabra. Muchas gracias. Yo agradezco la mano tendida del señor Iglesias. Lo que me gustaría es que antes de tendérmela suelte la mano del señor Rajoy. Porque lo que ocurrió en marzo fue precisamente que ambos votaron en contra de un gobierno progresista. Es cierto que ambos forman parte de 2 polos opuestos extremos ideológicamente, pero coinciden en una cosa, coinciden en una misma estrategia, que es ir contra el Partido Socialista. Por eso votaron en contra los 2 de un gobierno progresista presidido por el Partido Socialista. Pero miren, al final, ¿cuál es el drama? Lo dramático de ese acuerdo progresista y de cambio que yo propuse en el mes de marzo es que planteaba cosas que son clarísimamente sociales. Planteaba recuperar la universalidad de la sanidad pública, planteaba derogar los copagos farmacéuticos a los mayores, planteaba, por ejemplo, una ley de lucha contra la pobreza energética, planteaba paralizar la LOMCE y reconocer las becas como un derecho, planteaba que los mayores de 52 años, que ahora mismo están desempleados y no tienen ningún tipo de prestación, tuvieran una contribución a la seguridad social, planteaban el crear un ingreso mínimo vital para los 720.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación, planteaban el aumentar las contribuciones de los hijos a cargo y planteaba también el luchar contra la violencia de género. Todas esas propuestas hoy podrían ser una realidad, pero desgraciadamente los extremos bloquearon ese gobierno progresista. Y lo dramático de todo, ¿saben lo que es? Que con esa intransigencia el señor Iglesias lo que hizo bloquear precisamente su programa electoral, el que hoy podríamos estar poniendo en marcha. Para equilibrar el número de intervenciones en esta parte del debate, tiene la palabra el señor Rajoy y después el señor Iglesias. Muchas gracias. Ya son varias las ocasiones en las que el señor Sánchez habló de bloqueos. A usted solo le gusta a los que le votan, por eso le gusta al señor Rivera, pero yo con absoluta franqueza tengo que decir que no me presento a las elecciones para hacerle a usted presidente por una razón fundamental, que se entiende muy bien, que sería usted un pésimo presidente para los intereses generales de los españoles. Dicho esto, me gustaría hacer referencia a algunas intervenciones que se han producido. Decir que yo hago promesas de empleo. Claro que hago promesas de empleo, pero es que las acompaño de realidades. Yo digo, si en los años 2014 y 2015 hemos creado más de 1 millón de puestos de trabajo, yo estoy convencido que en los próximos 4 años podemos mantener esa línea de creación de empleo. Quiero decir que, en concreto, en este mes de mayo, 200.000 personas pues han entrado en la seguridad social porque han encontrado un puesto de trabajo. Por tanto, mantengo que se pueden crear, la sociedad española, no el gobierno, 2 millones de puestos de trabajo en nuestro país. Al señor Sánchez le voy a decir que recorte de becas este año, lea los presupuestos, es el año de la historia de España donde se dedica más dinero a becas. Ya comprendo que es una discusión que no tiene ningún sentido, pero si alguna vez tiene a bien leer los presupuestos lo sabrá. A mí lo que más me interesa en estos momentos es hacer un breve comentario sobre el sistema de protección social español, porque aquí parece que todo está mal. Yo le voy a dar algunos datos porque también tenemos que estar orgullosos de lo bueno que tenemos en España. Mire, en España tenemos, por ejemplo, un sistema de pensiones que hay países en el mundo que no tienen. Yo he estado en China hace pocas fechas y el gasto que destinan allí a pensiones es 0. Y es la segunda economía del mundo en Producto Interior Bruto. Hace poco hubo un terrible acontecimiento con una mujer que enfermó de ébola aquí en La Paz. Bueno, fue tratada por la sanidad pública española y a la misma hora en Estados Unidos, primera potencia del mundo, otra enfermera entraba en un hospital con un talón de $500.000 por delante. Oiga, este es un país que no deja tirada a la gente. España es un país solidario. Luego podemos decir que si hay un poco más de lista de espera, que algo va bien, va mal, pero hay más de 13 millones de personas recibiendo una prestación mes a mes. Oiga, también hay que decir las cosas positivas que hay en nuestro país, que son muchas. Y en la medida en que creemos empleo y, por tanto, generamos recursos, podemos mejorar la sanidad, podemos mejorar la educación, las pensiones y todo. Y ese es el planteamiento que yo hago para el futuro. Como estamos entrando en el tramo final de esta parte del debate, les recuerdo que tienen que gestionar bien el tiempo que tienen. Señor Iglesias. Gracias, señor Sánchez. Creo que se equivoca usted de adversario. Hay algo que saben todos los espectadores que nos están viendo y es que nadie va a tener mayoría absoluta. Es decir, si usted quiere gobernar, va a tener que elegir si gobierna con nosotros o gobierna con el Partido Popular. Y le aseguro que si usted tiene más votos que nosotros, otra vez volveré a proponer que sea usted el presidente del gobierno. Pero creo de verdad que usted se equivoca de adversario. Y después del 26 va a tener usted que elegir. Estaría muy bien que le dijera a sus electores
con quién va a llegar a un acuerdo, si con nosotros o con el Partido Popular, porque no hay más opciones que esa, señor Sánchez. A propósito del empleo, algunos repiten la palabra propuesta sin proponer nada. El señor Rajoy se saca 2 millones de empleos del bolsillo. Pues yo les expongo nuestras propuestas de manera sucinta. Subir el salario mínimo interprofesional a 800 euros los 2 primeros años de legislatura, a 950 los siguientes, no solamente por una razón de justicia, sino por una cuestión de eficacia. El contrato de obra y servicio que dure más de un año pasa indefinido. Propuesta concreta, no generalidades sobre que la temporalidad está muy mal. Parcial de temporada a fijo discontinuo, no generalidades como el contrato único, que al final eran 8 días por año trabajado como indemnización. El despido tendrá una indemnización de 45 días. Recuperamos el despido nulo por fraude. Y por último, permisos de igualdad. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles entre hombres y mujeres. Nosotros sí hacemos propuestas, otros se sacan 2 millones de empleos del bolsillo o dicen generalidades hiperogrulladas. Eso está muy bien para la barra del bar. En un debate entre candidatos a presidentes hay que citar datos con fuentes y hay que hacer propuestas. Sí, perdón, les tenía que preguntar antes por una serie de cuestiones relacionadas con el envejecimiento de la población, la educación. Siempre que la planteo me cortan ustedes, pero... Por alusiones. Pero hágalo. Voy a gestionar los 50 segundos que quedan. Adelante. Muy breve. En primer lugar, el modelo de empleo que propone el señor Iglesias es temporal. Que todo el mundo tenga contratos temporales, el mismo que hemos tenido, y así no salimos de esta. Tiene que haber empleo estable desde el primer día, sin fecha caducidad. Y segundo, la baja por maternidad, y paternidad. El señor Rajoy prometió incrementarla y no ha cumplido. Nosotros hemos calculado ese coste y hemos hecho una propuesta: que los padres y madres compartan esa baja y que además se incrementa a 26 semanas. No deben estar muy equivocados en Suecia cuando han conseguido romper la brecha de desigualdad entre salarios entre hombre y mujer. No deben estar muy equivocados cuando hay más natalidad. Por tanto, hay que ayudar también a las familias a tener hijos, hay que acompañarlas no solo con promesas en los programas, sino con memoria económica y, sobre todo, poniéndolas en marcha. Por tanto, la conciliación laboral y familiar y, sobre todo, poder tener hijos para pagar también las pensiones es una política fundamental de la que nadie habla. No sé, el señor Sánchez actúa por alusiones. Sí, por supuesto. ¿Sí? Adelante. De todas formas, tengo que preguntar algo más. Permisos de paternidad, permisos de maternidad, acabar con los contratos temporales, acabar con la precariedad y la pobreza laboral. Esas palabras me suenan, señor Iglesias, y son palabras que yo pronuncié en la tribuna en mi discurso de investidura y desgraciadamente usted votó en contra. Nosotros ya elegimos cambio y elegimos formar un gobierno progresista y desgraciadamente, y de forma muy legítima, señor Iglesias, usted votó en contra. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que el señor Rajoy sigue aquí en funciones. No solamente él, sino también sus políticas. Por eso me parece importante recordarle a los españoles, sobre todo a los votantes progresistas, que no tropiecen 2 veces en la misma piedra, de aquellos que piden el voto por el cambio y acaban bloqueando el cambio. Yo no discuto de que el señor Iglesias estará de acuerdo en recuperar muchos derechos sociales. Pero ¿cuál es el problema? Que en política, a diferencia de las matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto. Y antes de recuperar y reconstruir esos derechos sociales que han sido, digamos, fulminados por el señor Rajoy y por estos últimos 4 años de gobierno, lo que ocurre es que el señor Iglesias siempre va a anteponer otro derecho. Otro derecho del que no hablábamos antes de la campaña electoral del 20 de diciembre y que hoy ya conocemos, que es el derecho a la autodeterminación de Galicia, del País Vasco y de Cataluña. Por eso, porque el señor Iglesias siempre antepuso el derecho a decidir de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, no pudimos llegar a un acuerdo, el señor Iglesias y yo, para formar ese gobierno progresista. Enseguida le damos la palabra a Pablo Iglesias, que murmura: no soy yo el rival, y señala a Mariano Rajoy, y le corresponde por las alusiones varias que ha habido. Es que estos señores están todo el rato hablando de mí, discutiendo si le ha votado, si no le ha votado, si es el enemigo, si es el adversario. Yo soy el candidato a la presidencia del gobierno de un partido político que intenta ocuparse de los problemas reales de los españoles. Y estamos hablando del tema más serio y que más importa a los españoles, que es un sistema de protección social que es de los mejores que hay y que tenemos que hacer un esfuerzo para que sea mejor todavía. Y para eso, insisto, no hay más solución que mantener una política económica que, aparte de sacar a España de la quiebra, lo cual es muy importante, ha generado empleo, está aumentando la recaudación y servirá para que los españoles puedan vivir mejor en el futuro. Le corresponde a Pablo Iglesias. Voy a pedirles a los dos que tienen todavía turno de intervenciones, los demás pueden coger tiempo del siguiente bloque, que al terminar la discusión que mantienen nos digan si van a luchar contra la violencia de género de alguna forma especial. Hay 20 mujeres ya muertas este año y 5 en investigación, 14 eran el año pasado. Adelante. Muchas gracias. Nuestro principal aval de que somos capaces de hacer políticas progresistas son los gobiernos del cambio en las principales ciudades.
Allí gestionamos gracias al apoyo del Partido Socialista, igual que nosotros les hemos apoyado en algunas comunidades autónomas, allí donde no pactan con lo que definían en campaña como las nuevas generaciones del Partido Popular. Y ojalá podamos gobernar en España también con el Partido Socialista y en la posición, la que decidan los ciudadanos. Nosotros hemos conseguido que Madrid y Barcelona aumenten en el ranking de ciudades atractivas para la inversión, que Madrid reduzca la deuda, que favorezcan políticas sociales, que se proteja a las familias de los desahucios. No hemos demostrado solamente que ganamos allí, sino que también con el apoyo del Partido Socialista podemos gobernar mejor. Y respecto a la violencia machista, que a mí me gusta hablar de violencia machista, alternativa habitacional para las mujeres víctimas de violencia machista dentro o fuera de la pareja sin necesidad de denuncia. El último turno de palabra de este bloque, como estaba establecido, es para el señor Sánchez. Yo recuerdo las palabras de la señora Colau diciendo: en Común no investirá a Pedro Sánchez, solo apoyaremos a quien se comprometa con el referéndum. Es decir, el derecho que de verdad defiende el señor Iglesias y su partido es precisamente el derecho a la autodeterminación de Galicia, del País Vasco y de Cataluña. Y yo defiendo otros derechos, que es la recuperación de derechos sociales. Mi respuesta, Ana, es sí. Nosotros vamos a articular y a construir un gran pacto social, político e institucional para luchar contra la violencia de género. Además, creo que el Partido Socialista ha demostrado con hechos, no solamente con palabras, que somos el partido de las mujeres. Aprobamos una ley de igualdad de trato, o mejor dicho, una ley de igualdad entre hombres y mujeres que fue recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Aprobamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo que ha sido puesta en cuestión por el señor Rajoy y por su gobierno. Y aprobamos también una ley de lucha contra la violencia de género que ha visto recortados sus presupuestos durante estos últimos 4 años como consecuencia de las políticas de ajuste del señor Rajoy. Por tanto, el Partido Socialista es el partido de las mujeres. Y yo me comprometo también a que mi gobierno, a diferencia del gobierno del señor Rajoy, será un gobierno paritario, como son las listas con las que nos presentamos a las elecciones del 26 de junio. Bien, me habría encantado preguntarles a todos ustedes por cuál iba a ser su primera medida en materia social si llegaban a la presidencia del gobierno español, pero vamos a pasar ya a otro bloque, que es el bloque de regeneración democrática y reformas institucionales, que va a abrir el señor Iglesias y cerrará el señor Rivera. Bien, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ha señalado la corrupción como el segundo problema para los españoles, después del paro. Un problema que ha generado numerosos debates parlamentarios, referencias, por supuesto, en los medios de comunicación, iniciativas legislativas y, en general, toda la sociedad ha mostrado su preocupación por este asunto. ¿Es este un problema, por supuesto, que merece ser tratado, en primer lugar, en este bloque dedicado, como decimos, a la regeneración democrática y las reformas institucionales? No les voy a preguntar, porque eso sería larguísimo y además muchos podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo con determinadas cuestiones, pero no le voy a preguntar cómo hemos llegado hasta aquí, pero sí les querría preguntar cuál es la solución a esto, cuáles son sus propuestas para acabar con la corrupción en España. Y empieza el señor Iglesias. Muchas gracias. Lo primero, los ciudadanos tienen que saber cuánto les cuesta la corrupción. 2.000 euros al año a cada español. Según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, los sobrecostes por prácticas corruptas en la administración equivalen a 48.000 millones de euros. Esto lo podemos traducir muy bien en casos de corrupción concretos. Los ERES de Andalucía costaron 152 millones de euros. Esos son 140.000 matrículas universitarias. La Púnica, 250 millones de euros. 225.000 matrículas universitarias. 53 expolíticos. La mayor parte del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, en consejos de administración de empresas del IBEX 35. 33 de las 35 empresas del IBEX operan en paraísos fiscales. Hay algunos nombres que a la gente le van a sonar: Aznar, Endesa, Rato, Bankia, Telefónica, Santander, Acebes, Iberdrola, Jaume Matas, PricewaterhouseCoopers. Esta vez lo he pronunciado un poco mejor. También el señor Jordi Sevilla estuvo por allí. Hay nombres que me duelen más: Felipe González, Gas Natural; Borrell, Abengoa; Elena Salgado, Endesa; Solana, Acciona. Eso le cuesta dinero a los ciudadanos españoles. Hay que hacer una reforma constitucional para terminar de una vez con las puertas giratorias en este país. Y al mismo tiempo hay que acabar con esa reforma infame de la ley de enjuiciamiento criminal que hizo el Partido Popular para evitar la investigación de los casos de corrupción, reduciendo los tiempos de investigación. Los juristas la llamaron ley Berlusconi. Acabando con los consejos de administración, acabando con la ley Berlusconi, se puede combatir de manera mucho más eficaz una lacra que no solamente es inmoral, sino que cuesta dinero a los ciudadanos españoles. ¿Por alusiones a alguien?
Sí, a mí me resulta bastante llamativo que en ese listado no haya metido a Juan Carlos Monedero ni tampoco a la beca de Rejón, pero en fin, cada cual es lo mismo mira la realidad en un como consejo quiera. de administración de una gran empresa del IBEX 35. Es mi turno, señor Iglesias. Sí, sí. La regeneración Madre democrática mía, tiene una madre condición mía. necesaria, y es que el señor Rajoy pase a la oposición y el Partido Popular se regenere, se renueve, entre el aire limpio en la sede de la calle Génova. Y eso es lo que hemos propuesto los socialistas. Por eso yo me presenté a la investidura, para dar un paso al frente y acabar con este mal gobierno y con un partido político que durante estos últimos 35 años de democracia ha convivido estructuralmente con la financiación irregular y con la corrupción. Eso no va a ser solamente lo que vamos a hacer o lo que vamos a impulsar. Tenemos que hacer otras muchas cosas con las que yo, por ejemplo, me presenté a la investidura. Tenemos que acabar con los aforamientos, tenemos también que acabar con, digamos, las puertas giratorias. Yo también comparto con el señor Iglesias que tenemos que endurecer las puertas giratorias. Mi propuesta es endurecer el régimen de incompatibilidades a 5 años, y también creo que tenemos que revisar la ley de enjuiciamiento criminal, porque ha cortado los periodos de instrucción, señor Rajoy, y por tanto se abre la puerta a la impunidad de muchísimos casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Yo, señor Rajoy, sigo pensando que usted tenía que haber dimitido el día en el que se dio a conocer los 40 millones de euros que el señor Bárcenas tenía en cuentas corrientes en Suiza, y mucho más cuando usted envió ese mensaje al señor Bárcenas. Pero usted sigue aquí como presidente del Partido Popular y como presidente del Gobierno en funciones gracias al apoyo inestimable del señor Iglesias. Pero fíjese, durante estos 6 meses, señor Rajoy, las cosas han ido a peor. El ministro Soria ha tenido que dimitir como consecuencia de los papeles de Panamá. Los concejales del Ayuntamiento de Valencia están todos imputados, salvo la señora Barberá, que usted mantiene como aforada en el Senado. Y también el Partido Popular de Valencia ha sido imputado por financiación irregular. El partido que usted dirige a nivel nacional también está imputado, ha sido embargado, ha sido multado por los jueces como consecuencia de la obstrucción que ustedes han planteado a la investigación judicial. Por tanto, yo lo único que le digo, señor Rajoy, es que usted es un presidente de un partido en B, con la contabilidad y la financiación en B, y en consecuencia los españoles no se merecen que usted siga siendo presidente del gobierno. Yo lo intenté, me dijeron que no los extremos. Estoy convencido de que el próximo 26 de junio será que sí, y usted dejará de ser presidente del gobierno. Vamos a pasar la palabra para alusiones al señor Rajoy. Señor Rajoy, adelante cuando quiera. Realmente, señor Sánchez, no sé qué quiere que le diga. No le voy a hablar de los 2 expresidentes de su partido que están en la situación en la que está, que también eran presidentes de la Junta de Andalucía, o de los 600 investigados en Andalucía. No le voy a hablar de eso, porque no tiene ningún sentido. Ni los secretarios generales de su partido también tendría que asumirlo usted. Debería hacerlo, señor Rajoy. Debería asumir su responsabilidad. Tirarnos los trastos a la cabeza. Que responda el señor Rajoy y después pasamos a otro turno. Eso está muy bien. Mire, ha sido un problema muy grave en España la corrupción. Ahora yo tengo que decir una cosa que me parece que es importante. Es decir, aquí en España se persigue la corrupción. Ese es un dato importante. España no es un país corrupto. Y desde luego no se derrota a la corrupción ni con aspavientos ni con inquisiciones, que también ha habido muchas en España. Se le derrota con leyes y castigos. Y yo he presidido el primer gobierno democrático en España que ha presentado un paquete de leyes contra la corrupción que usted ha votado absolutamente en contra. Y no solo ha votado en contra, sino cuando llegó a un acuerdo con Ciudadanos para formar un gobierno, una de las varias medidas que tenía recogidas en ese acuerdo ya las habíamos aprobado nosotros en las Cortes y estaban en vigor. Por ejemplo, la creación de la oficina para recuperar el dinero robado, la responsabilidad penal de los partidos políticos, el delito de financiación de los partidos políticos, que una persona condenada por un delito de administración pública no pudiera salir en libertad condicional si antes no restituye el daño económico. A todas y cada una de las propuestas que yo planteé en las Cortes, usted votó no. Por tanto, se castiga primero con leyes y segundo con castigos. Y tengo que decir que esta es la época de la historia de España en la que jueces, fiscales, policía, Guardia Civil, Agencia Estatal Tributaria y Servicio de Vigilancia Aduanera ha actuado con mayor independencia, como ha quedado acreditado con todo lo que hemos visto a lo largo de estos últimos tiempos. 2 segundos. Pero sí, yo quiero decir una cosa. Es que a veces yo tengo la sensación de que a usted no le interesa moralizar la política. Yo creo que usted quiere hacer política con la moral. Y si pensara que a mí no me perjudicara lo de la corrupción, estoy absolutamente convencido que no hablaría de ella, porque habla de ella aunque sabe que yo podía contarle, pero no le haré, porque creo que no le conviene a España en estos momentos, reprocharle algunas cosas bastante importantes de su propio partido político.
Unos segundos ya le digo, porque vamos al señor Rivera enseguida, que está pidiendo la palabra desde el principio. Yo creo que los españoles lo que quieren es ejemplo, y por tanto hay que asumir en primera persona la responsabilidad política, y usted no lo ha hecho, señor Rajoy. Pero le voy a decir más. Mire, para apreciar la desigualdad, se puede señalar que un hurto de alimentos por valor de 450 euros está castigado hoy con pena de cárcel. La financiación ilegal de un partido político por importe de 450.000 euros solo está castigada con una multa. Ese es el avance que usted ha hecho, señor Rajoy, en materia de lucha contra la corrupción. Señor Rivera, adelante, su turno. Sí. Bien, yo creo que se está demostrando en este debate que los viejos partidos, en vez de intentar cambiar las cosas, déjeme que es mi turno, en vez de intentar cambiar las cosas, se reprochan mutuamente. El segundo problema de España, señor Sánchez, señor Rajoy, es la corrupción. La corrupción. Y lo dice el CIS, por encima de la economía. Y no puede haber un nuevo gobierno de España que no sea implacable con la corrupción y que su presidente no tenga autoridad moral para liderar eso. Por eso nosotros queremos proponer medidas que no se han aprobado, como por ejemplo suprimir el indulto por corrupción política, por ejemplo acabar con los aforamientos. Ya sé que a la señora Rita Barberá, si nos está viendo, no le va a gustar, pero al señor Rajoy sí que le gusta, porque le ha puesto aforada en el Senado en la Diputación Permanente. Queremos también que los imputados por corrupción política se marchen del escaño y se defiendan en primera instancia. Es lo que ha pasado en Andalucía con el señor Chávez y Griñán, que no están sentados en el escaño no porque no quieran ellos, sino por un pacto en el que Ciudadanos les obligó a marcharse no ahora, hace un año cuando los imputaron. Lo mismo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, porque cambiar las cosas es llegar a acuerdos y cumplirlas, que es lo que hace Ciudadanos en el gobierno. Pero déjeme que le diga una cosa, si no hay autoridad moral, si no hay confianza, la gente no podrá confiar en un nuevo gobierno. Y yo quiero decirle, señor Rajoy, que sin esa autoridad moral, de verdad, va a ser muy complicado regenerar la vida pública. Mire, usted recibió, según la información judicial, 343.000 euros en las cuentas de los papeles de Bárcenas. 343.000 euros que podrían proceder, según la justicia, podían proceder del delito. Señor Rajoy, al margen de las leyes que usted quiera poner en marcha, al margen de lo que debatamos aquí, ¿usted cree que la gente va a confiar en la política y en un gobierno si hay la sospecha y hay un juicio abierto y han imputado a su partido, el que usted preside, con 1,2 millones la sede embargada del Partido Popular? ¿Alguien piensa que eso es así? Mire, usted aparece en estos papeles, usted aparece aquí, y solo por esto ya es muy difícil confiar. Y yo creo que usted no es que sea una persona que no sea honesta, yo le digo sinceramente, no es eso, pero señor Rajoy, con esto estoy convencido que incluso muchos votantes del Partido Popular tampoco están de acuerdo. Señor Rajoy, usted le enviaba al señor Bárcenas, después de saber el dinero que tenía en Suiza y después de estar, por supuesto, imputado, usted le enviaba mensajes diciéndole, sé fuerte. Le estaba diciendo que le iba a proteger. ¿Usted cree que un gobierno de España, la gente va a volver a confiar en la política con todo esto? Finalmente, señor Rajoy, yo le pido una reflexión. Yo no voy a hacer como el señor Sánchez. Yo le pido una reflexión. Usted legítimamente puede seguir pensando que el sillón está por delante de España. Pero yo le pido que haga lo mismo que piensa la mayoría de sus votantes. Sus votantes, en la encuesta que salía ayer publicada en El País, decía que la mayoría de votantes del PP estarían dispuestos a que el señor Rajoy o yo o cualquiera de nosotros no fuéramos un impedimento para formar gobierno. Yo le pido, señor Rajoy, una reflexión. Yo no le voy a llamar indecente, yo no le voy a insultar, yo se lo digo de corazón. Creo que la nueva etapa política de España merece un nuevo gobierno donde pueda haber gente, claro que sí, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos, pero un nuevo gobierno para abrir esa etapa. Y yo que sé que usted es una persona que ha hecho cosas buenas y malas, seguro, como todos, pero ha hecho cosas buenas por España, le pido por favor que reflexione. El populismo va a seguir creciendo del señor Iglesias si no regeneramos la vida pública de España. Así que le pido una reflexión, no solo en nombre de mi partido a mis votantes, seguramente de muchos votantes también de su partido. Lógicamente le vamos a pasar la palabra un momento al señor Rajoy por alusiones, si tiene algo que decir. Bueno, las propuestas del señor Rivera para acabar con la corrupción las acabamos de escuchar. En primer lugar, ningún indulto en materia de corrupción. Yo no he dado ningún indulto en materia de corrupción en los 4 años que he sido presidente del gobierno. Los aforamientos. Sí. Es discutible el tema de los aforamientos, pero yo le hago una pregunta. ¿Quiere usted decir que tribunales en los que pueden juzgar a personas que están aforados son tribunales más cómodos? ¿O son tribunales que se pueden manejar? Por supuesto. ¿O son tribunales menos... Ustedes colocan a los jueces, claro. El Tribunal Supremo, por ejemplo, es un tribunal menos independiente que un tribunal... ¿Quién nombra a los jueces del Tribunal Supremo, señor Rajoy? Dígalo. No, pero ¿usted cree que yo no quiero que lo nombre usted, ni yo. Quiero que lo nombre no son buenos jueces, o no sí que son buenos jueces, pero nombrados por usted o por el Partido Socialista. Nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. O sea que, según usted, los jueces del Tribunal Supremo en España son menos independientes que los jueces de los juzgados ordinarios. No lo puedo compartir de ninguna manera. Es que uno ya empieza a tener la sensación
de que usted tiene una mentalidad inquisitorial, porque No, da la es usted sensación... que pone a los jueces y los No quita, me y a interrumpa, los que yo fiscales. no le interrumpí. No me interrumpa. Usted quiere ser a la vez juez de instrucción, y a la vez quiere ser fiscal, y a la vez quiere ser tribunal sentenciador, y a la vez quiere ser tribunal supremo. Oiga, ¿no dice usted que es un liberal? Pues ¿sabe usted que en el año 1812 la Constitución de Cádiz abolió la Inquisición? Pues aplíquela. Mire usted, esos papeles que puede usted demostrar, que me ha sacado usted, son absolutamente falsos. Pues y yo sí que le he escuchado a usted decir que yo también he cobrado en los últimos años dinero negro. Eso lo ha dicho usted en el programa Salvados el 18 de octubre del año 2015. Sí, pero usted lo ha dicho. Pero ¿por qué está imputado su partido? Mentira. Usted ha dicho que usted ha cobrado dinero negro. Lo vio toda España. Hay un asunto que ha quedado pendiente en esta parte del debate sobre la corrupción, y es en qué momento o bajo qué circunstancias un dirigente político de un partido debe asumir responsabilidades políticas por lo que ocurre dentro de su partido. Quería plantearles esta pregunta a los cuatro, no requerirá de una respuesta demasiado larga, de manera que no consumirá mucho tiempo. Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido? Apertura de juicio oral, dimisión, así de rápido y así de concreto. He escuchado una cosa, a pesar de los reproches mutuos en la última parte del debate, muy llamativa. Una propuesta de gobierno de gran coalición. PP, PSOE, Ciudadanos. Espero que el PSOE no esté en ese plan. Y desde luego parece muy complicado acabar con la corrupción en un gobierno en el que se esté gobernando con el Partido Popular. Yo también tengo mucho respeto personal por el señor Rajoy, pero hay algo que me preocupa como español: que la policía de mi país estuviera 14 horas registrando discos duros que habían desaparecido en la sede del Partido Popular. Eso es muy grave, y los que tenían que haber asumido las responsabilidades, parece que todo el mundo tiene claro que no las asumieron. Y yo hago dos propuestas muy claras. La primera: nadie se atreve a defender públicamente la presencia de exministros y expresidentes en los consejos de administración. Prohibámoslo. No digamos generalidades mientras sigue habiendo dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista en consejos de administración. Y una cosa más: nosotros somos la única fuerza política que no le pide ni un euro a los bancos, porque quien tiene deudas con los bancos, al final tiene que adaptar sus políticas a los intereses de los bancos. Pactemos aquí que todas las fuerzas políticas renuncien a financiarse con créditos bancarios, porque quien debe dinero a los bancos, al final tiene que obedecer sus intereses políticos y no los de los ciudadanos. Señor Rivera, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido? En una imputación por un caso de corrupción política, que es lo mismo que exijo cuando firmamos acuerdos con otros partidos. Pero déjeme que le diga una cosa. El señor Iglesias ha dicho que no se puede tener deudas con los bancos. Unidos Podemos, Izquierda Unida, tiene 11 millones de deudas con los bancos. Son el partido con más deuda con los bancos. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes ya son los de arriba en vez de los de abajo? ¿O simplemente es que han pedido financiación y no la pueden devolver? Señor Iglesias, basta de hipocresía. Su coalición debe 11 millones de euros a los bancos. No es verdad. No nos venga aquí con las lecciones. No es y por verdad. cierto, No es usted no verdad. pide No elecciones. tiene ninguna duda. Usted no pide dinero a los bancos, el señor Garzón sí, 11 millones de euros. Usted no lo pide porque se lo da el gobierno de Maduro, 7 millones de euros. Esto es una acusación muy grave. No, Es una acusación muy grave. 7 Es una millones de euros acusación en la de Fundación financiación CEPS. ilegal. Yo entiendo las dificultades políticas de alguna, pero no se puede acusar de un delito en un debate entre candidatos a la presidencia cuando hasta en 5 ocasiones el Tribunal Supremo ha archivado las denuncias. A mí me parece muy bien que algunos quieran convertir su partido político en manos limpias, o que tengan mucha preocupación por su resultado electoral, pero no puedo aceptar que en un debate de candidatos a la presidencia se acuse a mi formación de un delito tan grave como financiación ilegal, cuando además el Tribunal Supremo lo ha archivado hasta 5 veces. Entiendo la desesperación y los nervios, pero hay cosas que no se pueden hacer en un debate. Tiene usted su tiempo ahora. Bien, vuelvo a repetir, 7 millones de euros de la Fundación CEPS, en la que el señor Iglesias era fundador y presente en esa fundación. Eso no sé si es financiación ilegal, yo no lo he dicho. He dicho que es inmoral que un régimen extranjero financie a un partido y que encima tengamos que aguantarle dar lecciones y que tenga 11 millones de deudas. Usted en este tema debería estar más bien calladito. Y por lo tanto, lo que yo le digo, señor Iglesias, es que no nos dé lecciones. Devuelva el dinero que debe Izquierda Unida y usted a los bancos. Devuelva y vaya a la Asamblea venezolana a decirle dónde ha metido los 7 millones de euros. Pero no nos venga a dar clases ni lecciones. Y después, finalmente, algunos pedimos dinero y lo devolvemos hasta el último céntimo.
y lo pagamos a tipo de interés y lo publicamos en nuestra web. Por tanto, esa es la gran diferencia. Nosotros cumplimos, por cierto, como cualquier ciudadano que nos esté viendo, que también se financia, pero con una diferencia. No le condonan la deuda, señor Iglesias, la pagan, que es lo que no hacen ustedes. Señor Sánchez, le planteo la pregunta. Usted acaba de exigir al señor Rajoy que asuma responsabilidades políticas por los casos de corrupción del PP. ¿En qué circunstancias usted, como secretario general del PSOE, asumiría personalmente responsabilidades políticas en su partido si ocurrieran casos de corrupción? Bueno, nosotros tenemos un código ético en el Partido Socialista que fija en la apertura de juicio oral, es decir, en el momento en el que el político entra y se sienta en un banquillo cuando tiene que asumir esa responsabilidad política. ¿Y el líder del partido? Discúlpeme un momento. Segundo, en las listas electorales del Partido Socialista no hay ningún imputado o imputada. Y en tercer lugar, el Partido Socialista es hoy, junto con otros, pero es hoy un partido transparente, un partido donde si se quieren conocer las cuentas del Partido Socialista están a ojos de cualquier telespectador que quiera en la página web del Partido Socialista, www.psoe.es, a diferencia de las del señor Rajoy y las del Partido Popular. Si se quieren conocer su estado real de las cuentas, habrá que preguntar a la Audiencia Nacional o a lo mejor a Bárcenas. Señor Rajoy, le planteo la misma pregunta. Usted ha sido presidente del Partido Popular desde el año 2004. Ha habido un buen número de casos de corrupción que ya se han enumerado aquí, no hace falta repetirlos. ¿No considera que tiene que asumir responsabilidades políticas personales por esto? Pues mire, según el criterio que ha manifestado el señor Rivera, no, porque dice que hay que dimitir cuando alguien esté imputado por corrupción. Y según el que ha manifestado el señor Sánchez, tampoco, porque dice que hay que dimitir en los casos de apertura de juicio oral. Esto es lo que dicen. Luego por la calle, en declaraciones, aquí, pues dicen usted tiene que dimitir, aunque ni le haya llamado un juez, ni haya sido imputado, simplemente porque aparece alguna noticia en algún medio de comunicación. Claro, el señor Rivera le dice, no dé lecciones. El que da lecciones es usted, señor Rivera. Y cuidado, porque vamos a ver si somos capaces de ajustarnos todos a la ley y terminamos con esta mentalidad inquisidora, que es la que usted está trasladando al conjunto de la sociedad española. Tiene usted un concepto demasiado subido de sí mismo. No. Y un poco de modestia y de humildad no le vendría mal. Y por cierto, no me ha contestado a la pregunta que le hice antes. ¿Cuándo cobró usted dinero negro, tal y como le dijo al programa Salvados al señor Évole? ¿Cuándo cobró usted Yo no he cobrado dinero nunca negro? dinero negro, pues entonces, no, dije ¿alguien que le ha mentido? No, ¿O miente ahora o le ha mentido al Rajoy, señor le dije Évole? que había pagado cuando no estaba en la política. Me dije, ¿ha pagado usted una factura de dinero negro? Y dije, sí. Usted ya sé que miente y luego lo hace y cobra sobres y dinero negro de las mordidas. Eso es mentira. Yo lo dije porque prefiero decir la verdad. Porque cuando yo no estaba en política y era un joven como cualquier otro, lo hice, sí. Como muchos españoles, lamentablemente. Y el señor Sánchez también lo dijo públicamente. Pero, señor Rajoy, usted me quiere ahora esquivar esto. Usted lo que no quiere explicarle a los españoles y a muchos de los votantes del Partido Popular, que estoy convencido que también quieren sumarse a una época de regeneración. Hay gente muy válida en su partido, hay gente limpia en su partido, hay gente en su partido que no le gusta los SMS a Bárcenas, que no le gusta estos papeles, señor Rajoy. Yo lo único que digo, no le he dicho que dimita, fíjese, le he dicho que reflexione y que piense si usted va a ser alguien que haga algo por España o alguien que impida y que haga el populismo llegue al gobierno de España. Yo estoy convencido de que con los votantes del Partido Popular hay que contar, estoy convencido que hay que contar con los partidos constitucionalistas para llegar a acuerdos, pero sobre todo, señor Rajoy, abramos una nueva etapa política, porque si no la abrimos, con toda humildad se lo digo, si no la abrimos, la gente no va a confiar en el futuro gobierno. Oiga, y si yo soy tan... Se me está acabando el tiempo como me interpelaba el señor Rajoy. Sí, creo que quería completar su frase. ¿Por qué es usted que tiene que decir quién tiene que irse y no debe ser el conjunto de los ciudadanos españoles? Porque yo creo recordar que el 20 de diciembre los ciudadanos españoles dijeron una cosa que no coincide con lo que usted quería y con lo que usted decía. Si no lo digo yo, sin responderme a la pregunta... No, esos son encuestas. La mayoría de votantes del PP acepta que se vaya Rajoy para Hábleme de los votos. Hábleme de los votos, señor Rivera. Supongo que respeta a los votantes del PP. Que el titular de un periódico yo le hablo de votos de los ciudadanos. Les voy a interrumpir porque es un debate a cuatro. No, ya se lo he respondido. Es que se escapa, que quiere aquí escaparse de los papeles de Bárcenas. No me responde. Señor Rajoy, yo quiero que me responda. de los papeles Vamos a ver. No, quiero que me responda. Vamos a dar paso a los otros dos candidatos que llevan mucho tiempo sin intervenir. Pedro Sánchez pedía la palabra y además aprovecho para sugerirles que antes de que completemos este bloque salga Cataluña. De hecho, Pedro Sánchez, aprovechamos que es su turno de palabra, dijo que no se llegó a un acuerdo en la anterior legislatura por ese motivo. Bueno, yo, como el señor Rajoy cita como referencia, y me parece muy bien, a Jordi Évole, habrá que recordar que en una entrevista el señor Rajoy dijo que asumiría la responsabilidad política cuando alguna persona que él hubiera nombrado
hubiera estado inmersa en algún caso de poca ejemplaridad o de corrupción. Hay que recordar, señor Rajoy, que el ministro Soria hoy ya no es ministro del Gobierno de España como consecuencia de los papeles de Panamá. Discúlpeme. Bien, para ustedes son todo problemillas, como los hilillos, pero efectivamente ahí ha habido un problema de falta de ejemplaridad, o incluso cuando nombró usted al señor Bárcenas como tesorero y que luego se descubrió que tenía más de 40 millones de euros en cuentas corrientes en Suiza. Con lo cual, señor Rajoy, si usted asume como referencia lo que dice en el programa de Jordi Évole, usted, señor Rajoy, tendría que haber dimitido en el mismo momento en el que salió por la puerta del Consejo de Ministros el señor Soria. Por supuesto, pero me parecía importante aclarar este asunto. Vamos a ver, el Partido Socialista quiere tender puentes con Cataluña. El Partido Socialista sabe que la cuestión catalana es la cuestión de España. El Partido Socialista, en lugar de plantear el inmovilismo de uno o el rupturismo de otros, que es perfectamente además inconstitucional, porque lo que está planteando es un derecho a la autodeterminación de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, lo que está planteando es una solución política y constitucional. ¿Cuál es? La reforma constitucional, el caminar hacia un modelo federal. Creo que el Partido Socialista, cuando ha gobernado, ha demostrado que es capaz de articular y de garantizar la unidad de España mejor que el Partido Popular. Así lo hicimos, por ejemplo, cuando se planteó el desafío soberanista de Ibarretxe, lo resolvimos con política, con diálogo y con democracia, y cuando ha gobernado el Partido Socialista nunca ha habido declaraciones unilaterales de independencia en Cataluña, como es el caso del señor Rajoy. ¿Cuál es la propuesta que hace el Partido Socialista? Tender puentes. Decir a los catalanes que les estimamos, que queremos que estén dentro de nuestro país. Y desde luego esa reforma constitucional hará del Senado una verdadera Cámara Territorial, reconocerá los principios de la financiación autonómica en la Constitución, hará que se reconozcan las singularidades de sociedades que tienen vocación de autogobierno como es la sociedad catalana y definirá cuáles son las competencias del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos, que se habla poco de ellos, pero que son también muy importantes. Yo no sé si Pablo Iglesias comparte esa visión de Cataluña, desde luego es su turno de palabra. Lo primero, una aclaración. Podemos jamás ha pedido un crédito a los bancos y todas y cada una de las coaliciones en las que participa Podemos han renunciado a pedir créditos a los bancos. Respecto a la cuestión catalana, que yo estoy encantado de hablar, creo que hay muchos catalanes que nos estarán escuchando y dirán: catalanes os queremos mucho, pero va a seguir todo como está. Nosotros pensamos que eso no tiene sentido. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España. Nosotros somos una organización política de ámbito estatal que defiende que España siga unida, de alguna manera reconociendo y buscando encajes constitucionales a su diversidad. Y a lo mejor por eso nosotros somos la primera fuerza política en Cataluña y la primera fuerza política en Euskadi, porque entendemos que la riqueza de nuestro país es la diversidad. Y yo creo que no hay que tener miedo a la democracia. Una de las democracias más consolidadas de Europa, que es la británica, no tuvo ningún problema en que hubiera un referéndum en Escocia. Y la propuesta que nosotros defendemos, que son vías legales para hacer una consulta en Cataluña, que tienen que ver con el artículo 92 de la Constitución, con la ley orgánica que regula las diferentes modalidades del referéndum y que habla de provincias afectadas, con una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2014 que emplaza a los parlamentos catalán y español a consensuar una consulta. Está inspirada en una propuesta que hacía el Partido Socialista de Cataluña hace solamente 2 años y aún así nosotros estamos dispuestos a dialogar, a hablar con el Partido Socialista, a hablar con todos los partidos catalanes para buscar una solución nueva, porque yo creo que todo el mundo tiene una cosa clara: lo que se ha hecho hasta ahora, lo que han hecho los partidos del inmovilismo, ha convertido de alguna manera esas políticas en una fábrica de independentismo, y los únicos que han ganado las elecciones a los independentistas en Cataluña y en Euskadi somos nosotros. A lo mejor nuestra propuesta de incluir a Cataluña con otro encaje constitucional, de reconocer la diversidad de España, tiene más que ver sobre la verdad de nuestro país que las posiciones inmovilistas de algunos, que lo único que han hecho es hacer que muchos catalanes se quieran ir. Seguramente con otros gobernando, la mayor parte de los catalanes se querrían quedar. Decía un amigo mío con mucha ironía que como siga 4 años más el señor Mariano Rajoy, a lo mejor se quiere ir hasta Valladolid. Señor Sánchez, ¿cuál es su punto de vista y qué es aquello que se ha hecho mal, que se podría revertir de alguna manera para poder mantener esa relación con Cataluña? Yo comparto con el señor Iglesias que efectivamente si sigue 4 años más Mariano Rajoy al frente del gobierno, pues va a haber muchos españoles que se quieran marchar, pero el problema, señor Iglesias, es que usted pudo votar a favor de un gobierno progresista y de un presidente socialista y votó en contra, Pedro, porque la condición necesaria para resolver la cuestión catalana es que el señor Rajoy deje de ser presidente del gobierno. Ahora mismo estaríamos hablando de la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. La reforma constitucional es no un fin en sí mismo, sino un camino
camino para recomponer muchos de los consensos rotos. Ese es el planteamiento que está haciendo el Partido Socialista. Frente al derecho a la autodeterminación que reivindica el señor Iglesias, yo defiendo el derecho a convivir unidos, juntos. Y mire, dice que él defiende, y yo lo creo, que defiende la unidad de España, pero la señora Colau dice que sí apoyaría la independencia. Por tanto, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que, como decía antes, en la política, a diferencia de las... Porque nosotros, se lo voy a explicar, señor Iglesias, porque la política, a diferencia de las matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto. Nosotros anteponemos la recuperación de derechos sociales y por eso entramos en el gobierno de Barcelona. Usted antepuso el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, no solamente de Cataluña, Sánchez, sino también de Galicia y del País Vasco. Se acabó su tiempo, lo siento. Señor Rajoy, adelante. Yo la posición que mantengo es conocida, nítida y clara, es la posición que mantenemos muchísimos catalanes y muchísimas personas que viven en el resto de España. Nosotros vamos a defender la unidad de España, vamos a defender la soberanía nacional. Cuando se habla del derecho a decidir, yo quiero que todos los españoles puedan decidir sobre lo que es su país y no solo una parte de ellos. Si aceptáramos la propuesta de referéndum que hace el señor Iglesias, solo el señor Rivera podría votar sobre algo que nos interesa a todos, que es España. El señor Sánchez y el señor Iglesias y yo, como no éramos catalanes, no podíamos votar sobre una parte de nuestro país. Y desde luego voy a defender a capa y espada la igualdad de los españoles en derechos, en deberes y obligaciones, y que la ley se cumple. Esto no es una selva y, por tanto, la ley hay que cumplirla. A partir de ahí es evidente que hay personas que piensan distinto. Se puede hablar con ellos, pero se puede viendo los procedimientos y, desde luego, sabiendo que hay algunos que no vamos a renunciar a que España sea lo que quiera el conjunto de los españoles. Se puede hablar de la financiación, de la reforma constitucional de la que habla el señor Sánchez, que sigue sin concretarla. Vivimos en el mundo del eslogan, no hay contenidos. Hoy se me ocurre una frase, mañana un titular. Diga qué tipo de reforma quiere hacer. Señor Si no Rajoy, la se ha tiene, acabado. se la he pedido mil veces. Se ha acabado el tiempo. Por tanto, mi Su posición tiempo queda se clara. acabó. Vicente, Sí, señor Iglesias, usted todavía tiene tiempo y quería plantear una pregunta sobre el tema catalán. ¿La celebración de un referéndum de independencia en Cataluña va a ser una condición indispensable para los pactos, para que Unidos Podemos pacte con otros partidos, por ejemplo con el Partido Socialista? En una negociación de gobierno nunca hay líneas rojas, nunca. Nosotros tenemos una propuesta clara, pero estamos dispuestos a escuchar otras mejores. Somos la única fuerza política que defiende que cualquier cambio en la Constitución española lo tienen que votar el conjunto de los ciudadanos españoles, no como ocurrió con la reforma del artículo 135, que no se preguntó a los ciudadanos. Y eso es perfectamente compatible con que haya una solución democrática y sensata a la situación que hay en Cataluña. Seguramente porque nosotros, defendiendo la unidad desde la diversidad, hemos tenido un mensaje claro allí, hemos ganado las elecciones y las hemos ganado en Euskadi también. Le diría al señor Pedro Sánchez, por una parte, que fuera coherente. No tiene sentido llamar a Ada Colau independentista, que no lo es, y al mismo tiempo gobernar con Ada Colau. Y en segundo lugar, dejemos de pensar en el pasado, en lo que pudo ser y no fue. Después del 26 de junio no va a haber mayorías absolutas y los ciudadanos tienen que saber con quién se va a poner de acuerdo cada uno. Y yo quiero ponerme de acuerdo con el Partido Socialista, porque aunque ganemos las elecciones no tendremos mayoría absoluta. Ojalá todos los demás lo aclaren de la misma forma. No es condición indispensable, hemos entendido. Sí, le iba a dar paso a usted y además le quería preguntar algo, y es qué va a hacer usted y su formación para explicar lo bueno que puede ser para Cataluña estar en España, ¿no? Porque hasta ahora da la impresión de que los argumentos de España no han existido, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero recordar que tanto en las últimas elecciones generales como en catalanas fueron más los catalanes que votaron sí a España, a reformar España, que sí a la independencia. Después quiero recordar que el señor Iglesias no quiere explicarnos la verdad. Candidatos de Comú Podem defienden una república catalana en los países catalans. La señora Colau vota que sí. Es muy difícil decir que se defiende la unidad y a la vez tener militantes. ¿Habla usted de una fábrica de independentistas? Pues la tienen dentro de casa la fábrica, pues las tienen en sus listas. Yo creo que hay que defender la reforma de España. Y yo me quiero dirigir a los catalanes, como catalán que soy, y decirles que si somos capaces de renovar el proyecto común catalán, vamos a tener un país mejor con los catalanes viviendo dentro de esa España y de esa Europa. Así que mi compromiso es a reformar España, no a romperla. Gracias, ha terminado su tiempo, prácticamente todos lo han completado de la misma manera. Vamos ahora a 10 minutos, es una pausa y enseguida volvemos con lo siguiente del programa. Gracias, hasta ahora. Gracias. Muy bien. ¿Quién empieza? ¿Este?
Buenas noches. Decía que estábamos debatiendo aquí qué tiempo queda. Nos preguntaban los candidatos. Van a ser bloques ya más breves los que nos quedan. Este primero dura 10 minutos para los 4. Yo creo que si son breves en las respuestas tienen doble turno de palabra, que sería lo interesante. Y a mí me gustaría comenzar, le corresponde a Pedro Sánchez iniciar el debate en este bloque dedicado a la política exterior, con algo que a todos nos ha sobrecogido desde hace unos meses, y es la imagen de los refugiados, de esas personas que en muchos casos mueren intentando llegar a Europa. ¿Qué plantea el Partido Socialista para solucionar esa crisis? Lo mismo que presenté en mi discurso de investidura. A mí me avergüenza, en primer lugar, ver a muchísimos refugiados en la frontera de Grecia que son devueltos a Turquía, y también me avergüenza ver a un gobierno en funciones que ha puesto todos los impedimentos y todos los bloqueos para incumplir sus compromisos de reubicación y reasentamiento de muchos de esos refugiados en España. Mi compromiso es, si soy presidente del gobierno a partir del próximo 26 de junio, que España sea un país de acogida, es decir, cumplir con nuestros compromisos y con los Estados miembros, y que España acoja a esos 18.000 refugiados que ahora mismo están buscando un lugar en Europa. Creo que hay que recordar la frase de un economista célebre del 15M que se llama José Luis San Pedro. José Luis San Pedro decía que Europa hoy es como ese mal jefe que no devuelve las llamadas. Y creo que efectivamente tenemos que caminar hacia una Unión Europea completamente distinta a la actual. Que tenemos que trabajar por una unión social, que tenemos que trabajar por una unión económica, que tenemos que trabajar por una unión política, además de la unión monetaria. En definitiva, yo quiero que Europa sea los Estados Unidos de Europa. Y en ese sentido, solamente fortaleciendo ese proyecto común europeo, haremos posible el hacer frente a los grandes desafíos que tenemos por delante. Y finalmente, si yo tuviera que votar en el Reino Unido el próximo 23 de junio, claramente yo votaría por el sí a permanecer el Reino Unido en Europa. No está mal que incluyamos las dos respuestas por alusiones directas a Mariano Rajoy, en respuesta a lo que decía Pedro Sánchez sobre no haber acogido suficientes Tampoco refugiados. importan mucho las alusiones, porque no he hecho ni una sola intervención en la cual no hable de mí, y no muy bien, tengo que decirlo. En esta ocasión estoy más tranquilo porque, aparte de criticarme a mí, como siempre, pues ha criticado al conjunto de la Unión Europea, incluidos sus colegas socialistas. En el tema de los refugiados es un tema de una enorme dificultad y complejidad. Ha sido muy difícil tomar decisiones. Algunas decisiones ya están funcionando y en marcha, y España es el cuarto país que más refugiados ha recibido. Hemos sacado adelante una especie de plan Marshall para África, que yo creo que es capital. Tenemos que ayudar con cooperación todos los países europeos a África, también en materia educativa, también que haya estados que en algunos casos pueden ser fallidos, porque eso nos puede servir para resolver uno de los grandes problemas, que es la cantidad de personas que están muriendo en el mar Mediterráneo. Por tanto, ese es un tema que estamos tratando conjuntamente en la Unión Europea. Es muy difícil, para el señor Sánchez es muy fácil, pero creo que estamos dando pasos en la buena dirección. En cualquier caso, me gustaría hacer un comentario sobre la política internacional. Yo creo que la relación transatlántica y Europa para nosotros son muy importantes. Eso está consolidado. Ahora viene Obama, después de 15 años viene un presidente de los Estados Unidos. Tenemos una magnífica relación con Marruecos y con Argelia. Colaboramos en la lucha contra el terrorismo, contra la inmigración ilegal, en materia empresarial, y creo que las cosas están yendo bien. Y en Latinoamérica, a nuestros hermanos latinoamericanos les estamos ayudando en los convenios que son muy importantes comerciales. Hemos conseguido la exención de visados para Colombia y Perú, y ahora estamos trabajando muy intensamente con los de Ecuador. Por tanto, creo que España tiene su lugar, un buen lugar en el mundo. Volvemos con el tema de los refugiados. Pablo Iglesias, me gustaría que concretara cuál es su propuesta. Sí, lo primero, creo que en una cuestión como esta, la política exterior, que es una política de Estado, es saludable que busquemos acuerdo entre nosotros, los que podemos ser presidentes del gobierno de este país, porque la política exterior tiene que ser una política de Estado. A este respecto, creo que hay cosas en las que vamos a estar de acuerdo. Si a España le corresponden 18.000, hay que tener a 18.000 refugiados, y creo que los ayuntamientos del cambio, habilitando ciudades refugios y espacios municipales, han demostrado que la ciudadanía y las instituciones están preparados para hacer lo que nos toca. Ahora bien, hay que decir que se están incumpliendo la legalidad de la Unión Europea, las devoluciones en caliente no son aceptables, y hay que decir algo muy claro: hay que terminar con los CIES, con las devoluciones en caliente, y es absolutamente fundamental acabar con el protocolo Dublín III y permitir que los refugiados puedan solicitar asilo o refugio en consulados o embajadas de los países de origen o de los países de tránsito, porque solo así evitaremos imágenes como la del niño muerto en la playa. Respecto al Brexit, con toda la humildad, somos el único partido que ha estado en Reino Unido haciendo campaña. Nuestro secretario de Internacional estuvo el otro día en Manchester con dirigentes laboristas pidiendo el sí a que el Reino Unido siga en la Unión Europea.
Albert Rivera, voy a decirles que vamos a completar el tema de los refugiados y el Brexit porque es bastante breve. Les agradezco la brevedad que están teniendo para que nos dé tiempo a una última ronda en relación con el terrorismo. Mencionaban lo que ha ocurrido en Orlando. Acabemos con ese tema. Adelante, Albert Rivera. Miren, ser europeo no es solo tener euros en el bolsillo, que también. Hay partidos como Podemos Izquierda Unida que quieren que salgamos del euro o que salgamos de la OTAN. Yo no creo que sea momento para romper acuerdos internacionales. Es momento para seguir juntos. Por tanto, yo lo que he hecho a faltar es liderazgo en Europa. Miren, durante los años 80-90, con los gobiernos del PSOE, con gobiernos del PP, con Felipe González, con Aznar, es igual, ambos, les voy a reconocer que había liderazgo, que hicimos mucho por Europa, que tomábamos decisiones en Europa, tanto en los tratados de Maastricht como la ciudadanía europea, fondos de cohesión y luego también los criterios de convergencia para entrar en el euro. Pero desde la época de Zapatero hasta hoy yo creo que se ha perdido fuelle, se ha perdido liderazgo. Yo me comprometo y me gustaría además, me apetece, si soy presidente de gobierno o estoy en un gobierno de España, a tener liderazgo, no ir a Europa a pedir perdón o a pedir permiso, sino a pedir paso también, para incorporarse a las grandes decisiones de Europa. Pero hay otro factor fundamental, aparte de Europa, que es Latinoamérica. Los españoles somos los latinos de Europa. Hay aquí 2,5 millones de personas que nos están viendo y escuchando, que o tienen nacionalidad española ya o son latinoamericanos que viven y son residentes en nuestro país. Yo me quiero dirigir a ellos. Nosotros, a diferencia de otros, nos vamos a ocupar de ellos. Nos duele lo que pasa en sus países y también sabemos que 500 millones de hablantes somos una patria común. Por tanto, vamos a hablar también para todos esos hombres y mujeres latinos que están en España o que españoles que viven en Latinoamérica. Sí, yo quería plantear una cuestión en relación con el atentado de ayer en Orlando. Son 50 muertos, muchos heridos. Parece que es hijo de afganos, seguro que lo es. Volvemos al terrorismo yihadista, llevan la guerra a la puerta de nuestras casas. ¿Cuál es su receta, señor Sánchez, para afrontar este tipo de terrorismo que afecta prácticamente a todo el mundo, ahora en Estados Unidos, pero en Francia está la Eurocopa también bajo excepcionales medidas de seguridad? ¿Cuál es su receta para afrontarlo? ¿Atacar al yihadismo en su territorio, incrementar las medidas de seguridad internas o incluso buscar soluciones diplomáticas? La cooperación de los servicios de inteligencia. Cuando estamos hablando de lucha contraterrorista, y España desgraciadamente tiene muchísima experiencia en lucha contraterrorista, lo que tenemos que hacer es incrementar la cooperación entre los servicios de inteligencia. Nosotros hemos propuesto en el Parlamento Europeo la creación de un FBI europeo. Pero volviendo a la cuestión de los refugiados, que me parece trascendental, hay muchísimos ayuntamientos socialistas, comunidades autónomas gobernadas por los socialistas que han ofrecido al gobierno de España la acogida de esos refugiados. Desgraciadamente no sé perfectamente, señor Rajoy, que es un tema difícil, complejo. Yo estuve en Alemania hace unas cuantas semanas y vi los procesos de integración que está haciendo un gobierno alemán y precisamente eso es lo que quiero traer aquí a España. Que España sea un país de acogida y para eso necesitamos que el cambio de gobierno se haga una realidad el próximo 26 de junio. Le vamos a dar el último turno a Mariano Rajoy porque es a quien le corresponde cerrar el bloque. Les doy paso uno a otro, primero Pablo Iglesias, después Albert Rivera. Estoy de acuerdo con Pedro, la colaboración de los servicios de inteligencia es absolutamente fundamental. Esto se ha demostrado que no se soluciona con bombardeos y no es tanto un problema moral como un problema de eficiencia. Añadiría una propuesta que nosotros hicimos como observadores en el Pacto Antiterrorista y es la creación de una agencia internacional que controle los paraísos fiscales. ¿Por qué es tan importante la cuestión de los paraísos fiscales cuando hablamos del terrorismo? Porque es la clave de la financiación del yihadismo. Hay que quitarle el agua al pez. Hay que evitar que las organizaciones del terrorismo yihadista internacional puedan utilizar los flujos financieros y actuar con impunidad en paraísos fiscales. Cooperación en los servicios de inteligencia y una agencia internacional contra los paraísos. Albert Rivera. Bien, yo creo que hoy mismo lamentamos lo que pasaba en Orlando, pero fue Bruselas, fue París, fue Londres, ha sido Madrid. España tiene una gran experiencia, lamentablemente por las circunstancias, pero una gran experiencia en la lucha contra el terrorismo. Yo les voy a decir una cosa. He discrepado esta noche en cosas seguramente con mis compatriotas, que al final son mis compatriotas líderes de otros partidos. Pero en esto les digo que si gobierno España voy a tender la mano al Partido Socialista, al Partido Popular y ojalá que Podemos rectifique Izquierda Unida y quiera estar en el pacto antiterrorista que hoy no están, no como observadores, señor Iglesias, participando. La lucha antiterrorista por la libertad y la seguridad tenemos que compartirlo todos y yo en esto estoy 100% de acuerdo con el señor Sánchez y con el señor Iglesias, con el señor Rajoy. El señor Rajoy, le quedan 20 segundos para cerrar este bloque. Adelante. Muchas gracias. Yo he sido en su momento ministro del Interior y desgraciadamente he visto muchas cosas, como todos, que no nos hubiera gustado ver nunca. Es un tema de una enorme complejidad y de una enorme dificultad. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que son fundamentales. Primero, todos unidos y cooperando. En segundo lugar, a los terroristas se les persigue aquí y fuera de aquí.
Y en tercer lugar, es necesario el apoyo total y absoluto al ejército español y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que siempre han dado la talla en los momentos más difíciles. Yo he tenido la oportunidad de visitarlos en Mali, en Senegal, en Turquía, en Djibouti, Afganistán, etcétera, y desde luego hay que darles un reconocimiento por su eficacia total y absoluta. Muchas gracias, se acabó el tiempo. Es un poco duro esto de controlar el tiempo. Estamos llegando al final del debate. Dentro de un momento tendrán ustedes la posibilidad de disponer de un minuto para dirigirse a los electores y pedirles el voto. Pero antes vamos a hablar de algo muy importante que seguramente muchos españoles están esperando oír de su boca. ¿Qué va a ocurrir con los pactos? ¿Quién está dispuesto a pactar con quién? ¿Y bajo qué condiciones? Abre ese turno de palabra Pedro Sánchez del Partido Socialista. En la anterior y breve legislatura, el Partido Socialista había quedado por delante de Podemos y intentó negociar con Podemos la formación de gobierno que usted presidiera. En el caso de que Unidos Podemos quede por delante del Partido Socialista en las elecciones del 26 de junio, ¿los diputados del Partido Socialista están dispuestos a hacer presidente del gobierno a Pablo Iglesias? Mire, si no es una cuestión de orden, nosotros vamos a defender siempre lo mismo. Da igual que seamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima fuerza política que nos digan las encuestas. Pero el Partido Socialista sale a ganar las elecciones. En segundo lugar, lo que es evidente y lo que dicen todas las encuestas es que el próximo 26 de junio nadie va a poder gobernar en solitario. Y eso incapacita al señor Rajoy para poder gobernar este país, porque ningún partido político con opciones de poder apoyarle lo va a hacer. Y en tercer lugar, y esto es lo importante, el 26 de junio volverá a haber una mayoría de cambio en el Congreso de los Diputados. Así que solamente un Partido Socialista fuerte, ganador, podrá garantizar las dos cosas que ahora mismo angustian a muchísimos españoles. Uno, si hay cambio o no en nuestro país. Y dos, si el 27 de junio hay un gobierno progresista en nuestro país. Yo creo que el Partido Socialista hoy está en garantías y en condiciones de ofrecer y de garantizar esas dos cosas: cambio y gobierno progresista. Nos queda entonces la duda de qué harían los diputados socialistas en una eventualidad como la que hemos planteado. Yo creo, señor Vallés, que lo he respondido. Vamos a hacer lo mismo que si somos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta fuerza política. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: defender la igualdad entre españoles y en consecuencia luchar contra la desigualdad. Vamos a defender a este país de la corrupción y también vamos a intentar garantizar las oportunidades que necesitan los españoles. Y le digo más, nuestros adversarios no solamente se llama desigualdad, corrupción y falta de oportunidades, también se llama intransigencia, también se llama rupturismo, también se llama soberbia y también se llama ocupar el poder por ocuparlo. Turno para el señor Rajoy. Hemos ya sabido que el Partido Socialista, en boca del señor Sánchez, nunca va a apoyar a Mariano Rajoy en una eventual investidura, y desde Ciudadanos, en este mismo plató de televisión, se ha dicho antes que le animan a usted a que se piense si es conveniente que usted siga al frente de su partido como candidato. ¿Con quién va a pactar cuando gane las elecciones, si usted las gana, como dicen los sondeos? Bueno, yo voy a pactar con los españoles, que eso es lo más importante. Y a partir de ahí, el señor Sánchez vuelve a hablar de mí. Y ahora resulta que él, que va de tercero en las encuestas, y que me parece que después de intervenciones como las de hoy se va a quedar ahí, pues ahora resulta que el señor Sánchez dice que yo estoy incapacitado para gobernar. Entonces, ¿cómo está él? ¿O qué concepto de la aritmética tiene usted? Ya me lo explicará a ser posible luego. La posición que nosotros vamos a mantener es exactamente la misma que mantuvimos el pasado 20 de diciembre. Si las cosas son similares, lo lógico es que se haga lo que se hace en toda Europa: una coalición entre grandes fuerzas, moderadas, sensatas, a ser posible, con líderes también moderados y sensatos. Entendemos, señor Rivera, que es su turno ahora, que está dispuesto a pactar con el Partido Socialista, porque ya lo hizo en la anterior legislatura, pero le planteo si la figura del señor Rajoy es una condición sine qua non para pactar o no pactar con el Partido Popular, en el caso de que sumaran las fuerzas suficientes en el Congreso como para investir a un presidente del Gobierno. No, aquí no hay vetos. Lo que es evidente es que los votantes de Ciudadanos quieren cambios, quieren reformas, quieren regeneración. Y tenemos derecho también a querer un cambio político en este país, tendiendo la mano también a los votantes del Partido Popular, que, como hemos visto en las encuestas, también muchos quieren que se regenere ese partido. Por tanto, si me permite, yo respondo claro: por supuesto que habrá acuerdos. ¿Alguien piensa que se puede gobernar este país sin acuerdos cuando los españoles han decidido legítimamente que no hay mayorías absolutas? Hay que llegar a acuerdos. Pero la pregunta, si me permite, no es tanto con quién, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para tapar la corrupción? No. ¿Para qué? ¿Para aplicar un modelo fracasado como el de Grecia? No. ¿Para qué? ¿Para que todo siga igual? No. Ahora bien, si queremos cambios para mejorar la educación de España, sí. Si queremos ayudar a autónomos y emprendedores, sí. Si queremos ayudar a los trabajadores a tener empleo digno y de calidad, sí. En definitiva, ¿acuerdos por sillones? No. ¿Acuerdos para cambiar España? Por supuesto.
Señor Iglesias, en la anterior legislatura y breve ustedes negociaron con el Partido Socialista sin éxito para eventualmente haber hecho presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Si Unidos Podemos, como dicen varios sondeos que se han publicado esta última semana, queda por delante del Partido Socialista, ¿es condición indispensable para un acuerdo con el PSOE que usted sea el presidente del gobierno? Fíjese, yo creo que esta es la pregunta fundamental y creo que los ciudadanos españoles no quieren ambigüedades. Que los ciudadanos españoles no quieren que les digan vamos a pactar con España, con los ciudadanos, quieren la respuesta concreta. Lo digo muy claramente, solamente hay dos opciones, o un gobierno en el que esté el Partido Popular o un gobierno en el que esté Podemos y el Partido Socialista. Y yo creo que el presidente tendrá que ser el que esté en la lista con más votos. En los últimos meses nosotros propusimos que el presidente fuera Pedro Sánchez en un gobierno de coalición con nosotros. Hombre, si tuviéramos nosotros más votos, creo que sería de sensatez, como ocurre siempre en los gobiernos de coalición, que el que más votos tenga, pues tenga la presidencia. Pero independientemente del resultado que tengamos, ganemos las elecciones, que queremos ganarlas, quedemos segundos o quedemos terceros, haremos la misma propuesta, un pacto de gobierno de coalición con el Partido Socialista. Y creo que en este caso solo hay dos opciones y desearía que Pedro Sánchez aclarara de una vez por cuál de las dos va a optar, porque es que no hay una tercera vía. O sigue gobernando el señor Mariano Rajoy o el PSOE o nosotros nos ponemos de acuerdo. Y yo es lo que deseo. Y creo que sería muy importante dejar de mirar al pasado y mirar al futuro, porque nos estamos jugando España. Y creo que del entendimiento entre Unidos Podemos y el Partido Socialista podría salir un gobierno mejor. Bien, tenemos que terminar. Ha llegado el momento final. Sí, hay un recorte de tiempo porque tenemos que terminar a una hora determinada. Ya sé que ustedes están viendo que faltan todavía unos segundos, pero no queda más. Es la última pregunta de este debate. Es una pregunta que no admite réplica y, por tanto, les pido que eviten cualquier tipo de alusión personal. Es la pregunta, el llamado minuto de oro, en el que ustedes pueden pedir el voto, convencer a los ciudadanos de por qué tienen que votarle a ustedes como presidente del gobierno y no a sus contrincantes o a sus rivales esta noche en este debate. La primera posibilidad de pedir el voto la tiene el señor Iglesias. Adelante. Gracias. No voy a pedir el voto, voy a hacer una reflexión. Creo que en los días que quedan algunos van a hablar del miedo al cambio. Lo que pasa es que los que hablan del miedo son los amigos de Blesa, los amigos de Rato, los amigos de Panamá, los amigos de Gürtel, y creo que los ciudadanos españoles en los últimos años han perdido tantas cosas que han perdido hasta el miedo. Si la gente va a votar con alegría y con esperanza, creo que esta vez las elecciones no las van a ganar los de siempre. Unidos y unidas, Podemos. Señor Rivera, su turno, adelante. España lleva sin gobierno 6 meses y yo no me resigno a que esto siga peor. Yo no quiero un país donde nuestros jóvenes estén condenados a la cola del paro, a hacer la maleta o contratos usar y tirar. No me resigno a un país donde nuestros empresarios autónomos tengan que cerrar la persiana o ni siquiera puedan levantarla. Yo no quiero un país donde sobran corruptos y faltan médicos y profesores. Yo tengo un país y tengo un sueño para este país. Un sueño como tuvieron nuestros padres y lo cumplieron. Ahora es nuestro tiempo. Si ustedes sienten como yo que España se puede volver a levantar, si ustedes sienten como yo la necesidad de darle una mejor educación a nuestros hijos, si ustedes quieren una España de oportunidades, donde nadie le corte las alas al talento, pero también un país justo, donde nadie se quede atrás, si ustedes sienten todo esto, si piensan como yo les pido que confíen en mí. Yo me comprometo a liderar un nuevo gobierno para España, pero para un cambio a mejor y no a peor. El próximo 26 de junio empieza el futuro. El futuro está en sus manos. Señor Rajoy, su tiempo, por favor. Buenas noches. Yo creo que España y los españoles tenemos un gran porvenir por delante. Tenemos una buena base. Somos una gran nación. Hay algunos que están empeñados en contarnos día tras día las cosas que no funcionan en España. Pero España es un gran país y tenemos que sentirnos orgullosos de él. Tenemos un modelo de bienestar como pocos países en el mundo, sistema de pensiones, sanidad, educación, servicios sociales. Somos un país que recibe 70 millones de turistas al año. Oiga, por algo vendrán. Vienen por los servicios públicos y por la seguridad. Somos un país el primero del mundo en trasplantes. Somos un país que somos el primero de Europa ahora a recibir estudiantes de Erasmus. Hemos vencido una crisis terrible, la peor que hemos tenido en décadas. Si ahora mantenemos el rumbo, si seguimos caminando en la misma dirección, podemos conseguir ese gran objetivo de los 20 millones de españoles trabajando, 2 millones más en los próximos 4 años y mantener y mejorar nuestros grandes servicios públicos. Señor Sánchez.
6 meses después estamos llamados a las urnas de nuevo y puede que estés dudando en ir a votar o no el próximo 26 de junio. Pero son unas elecciones muy importantes. Estamos muy cerca de lograr el cambio. Y para lograr ese cambio y salir del bloqueo político de los extremos, necesitamos un partido socialista fuerte, un partido socialista ganador. Así que yo no te voy a pedir el voto. Simplemente te voy a pedir que pienses en los tuyos, que pienses en las becas de tus hijos, que pienses en las mujeres que sufren la desigualdad salarial, que sufren la violencia de género, que pienses en los mayores y sus pensiones, que pienses en los jóvenes que han salido fuera como consecuencia de la falta de oportunidades dentro, que pienses en los dependientes y en los familiares que cuidan a los dependientes, que pienses en los niños que sufren la pobreza infantil, que pienses también en las mujeres que ahora mismo necesitan una oportunidad que les niega la sociedad, que pienses sobre todo en tus hijos, en tus nietos y en tus nietas, en que merecen un futuro mejor, en una España mejor. Si piensas en todos ellos, estoy convencido de que el próximo 26 de junio irás a votar, dirás sí al cambio, dirás sí al Partido Socialista. Muchas gracias a todos ustedes y al público que nos sigue a través de distintas emisoras de radio y televisión, decirles que aquí termina este debate a 4, el único debate a 4 que hay en estas elecciones, y que esperemos que por lo menos este debate haya sido útil a todos ustedes para saber, para decidir cuál va a ser el sentido de su voto el próximo día 26 de junio. Nada más, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos.